afligidos mas no desesperados. William James dice, acepta que sea así. La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Iniciemos diferenciando dolor de sufrimiento. Nos guste o no, el dolor es parte de la existencia humana. Como lo dice Dostoyevsky, sufrir y llorar significa vivir. De algún modo, el dolor está aliado con la vida desde que se nace hasta que se muere. Y ni modo, hay que aceptar que las cosas son así. Dice una inscripción del siglo XV en las ruinas de una catedral abandonada en Ámsterdam, Holanda, es así, no puede ser de otro modo. Generalmente cuando se evoca el problema del dolor, se pronuncia la palabra sufrimiento, dando como sinónimo los dos términos que de hecho no lo son en ninguna forma. El dolor, si bien es cierto nos alcanza, no es sufrimiento, aunque nos hace sufrir. Y sufrir no consiste en experimentar una forma cualquiera de dolor. Distinguir dolor de sufrimiento no es una simple cuestión de vocabulario, sino un asunto de actitud. Aunque están indudablemente ligados, no son idénticos. La confusión, sin embargo, se da en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito cristiano. Muchos cristianos piensan que si llevan una vida espiritual buena, no sufrirán problemas emocionales. Si el dolor o el pecado entra en su vida, sacan entonces la conclusión de que hay algo en ella que no está espiritualmente bien. La verdad falsa que hace sufrir a estos cristianos es, si soy espiritual, no sufriré. Cuando estas personas sufren, no se lo saben entonces explicar. ¿Han fallado en algo? ¿Los ha abandonado Dios? ¿Deberían hacer algo diferente espiritualmente para que desaparezca el dolor? ¿O están siendo castigados por algo que hicieron? Quienes se encuentran bajo la influencia de esta verdad ven solamente dos opciones: o esforzarse más en las disciplinas espirituales y renunciar por completo a la vida espiritual. Dicho de otra forma, el remedio para el dolor sería entregarse a Dios y estudiar su palabra, como si el dolor fuera un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño que extraer, que extirpar, cuando realmente lo nocivo no es el dolor, es el sufrimiento en el que convertimos el dolor. El mensaje que recibió Job de sus amigos es bien conocido. Se sufre porque ha habido alguna falta espiritual. Si arreglamos la vida, entonces Dios nos bendice y nos libera del dolor. Sin embargo, el mensaje que le transmitieron a Job no era ni bíblico ni verdadero, y Dios reprendió a sus amigos por hablarle así. Dice la palabra de Dios en Job 42:7, mi ira se encendió contra ti, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. A pesar de esto, todos los días los cristianos siguen estando seguros de que sufren por algo que no hicieron bien, y sus amigos no ayudan más que los de Job. Te sentirás mejor cuando te vuelvas más espiritual. Pero al contrario, Dios nos dice que encontraremos pecado y dolor a diario dentro de nosotros mismos, en los demás, en el mundo que nos rodea, en la cotidianidad. Ser cristianos no nos hace inmunes a los problemas o al dolor. El modo en que un hombre acepta su vida y todo el dolor que ésta lleva consigo, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles. Oportunidades para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, diría Viktor Frankl. El sufrimiento es, pues, la manera en que vivimos el dolor. Y un dolor idéntico tiene muchas modalidades en que se puede experimentar. En la mayoría de los casos, el dolor se convierte en sufrimiento cuando es vivido como una desarmonía, una ruptura del equilibrio. Cada vez que pensamos que algo extraño está ocurriéndonos, en ese momento empezamos a construir sufrimiento. Todo sufrimiento es la experiencia no deseada de una contradicción. Hay algo en la existencia que efectivamente está ahí y no tiene nada que hacer ahí. Al menos eso dice el que sufre. Y entonces sufrimos y nos dedicamos a combatir con ese cuerpo extraño, y la paradoja que implica es lo que hace sufrir.
Sin embargo, Viktor Frankl nos dice que al hombre se le puede arrebatar todo, la última de las libertades humanas, la posibilidad de elegir una actitud personal ante un conjunto de circunstancias. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que le encontramos un sentido. El amor de Dios no libra del sufrimiento, pero sí acompaña en el sufrimiento. Kurt de Haan tiene una frase preciosa que dice: clamamos por respuestas completas, mas Dios se ofrece a sí mismo en lugar de ellas. De ninguna manera debemos pensar que tener sufrimiento y contrariedades quiere decir que Dios no lo ama a uno. Los santos fueron personas muy queridas de Dios y muy favorecidas con gracias especiales, y sin embargo todos, absolutamente todos, afrontaron sufrimientos muy grandes. Los hombres se dividen solamente entonces en dos categorías: los que ya han sufrido y los que han de sufrir. Si el sufrimiento es inevitable, por lo tanto, estas son las únicas dos categorías. Tampoco tú vivirás sin lágrimas. El dolor se va a cruzar inexorablemente en tu camino cada vez que trates de ahuyentarlo o evitarlo. Es más, quizá ya has sufrido la parte de dolor que te corresponde. Tal vez estás incluso sintiendo ahora martirizado en tu carne o en tu espíritu la severidad inevitable de una ley que no sabe de excepciones. Y en este caso, puedes comprender, debes comprender entonces la importancia y la razón de esta reflexión, que quieren dirigirse a todos los que sufren o han de sufrir, a todos los enfermos del cuerpo y del alma, a todos los que lloran y esperan consuelo. De todos modos, la ley es cierta, es constante y absoluto el común denominador de toda existencia terrena. El dolor ha sido, es y será siempre fiel compañero de viaje de todo hombre y mujer en la tierra. Nada hay nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés, y aunque la naturaleza es tan dinámica en su decurso, es terriblemente estática en la manifestación del dolor. Por consiguiente, cualquiera que sea el camino que hayas emprendido, estás experimentando o experimentarás las luchas, los contrastes, las dificultades, las amarguras, el sufrimiento y el llanto. Así pues, estamos frente a un problema general, más bien un problema personal, el del dolor y qué vamos a hacer frente a él. Y es una experiencia ante la que instintivamente nos rebelamos, pero que puede terminar por inmovilizarnos, por abatirnos. Le decían los amigos a Job, en Job 4:4-5, palabras no te faltaban para animar a los tristes y apoyar a los débiles, pero ahora que te toca a ti no lo soportas y te das por vencido. Así nos ocurre a muchos. Hay momentos en la vida en que hemos enfrentado muchísimas cosas, sentimos muchísimo dolor, pero nos sorprendemos cada vez que éste aparece. Sigue siendo algo extraño, algo que está fuera de lugar. Jorge Bucay dice que el camino de las lágrimas empieza más bien conectándonos con lo doloroso, aunque todos pensemos que es insoportable. No es culpa nuestra. Hemos sido entrenados por nuestros educadores más influyentes para creer que no soportaremos el dolor, que nadie puede superar la muerte de un ser querido, que podríamos morir si la persona amada nos dejara, que la tristeza es nefasta y destructiva, que no somos capaces de aguantar ni siquiera un momento el dolor extremo de una pérdida importante. Un ingeniero llamado Korzybski decía que en realidad todos construimos una especie de esquema del mundo en el que habitamos. Él le llamaba un mapa del territorio, y en este mapa vivimos. Pero el mapa, aclaraba bien, no es el territorio mismo. El mapa es apenas nuestro mapa, o sea, en otras palabras, es la idea que nosotros tenemos de cómo es la realidad, aunque muchas veces esté teñida por nuestros prejuicios. Aunque no se corresponda exactamente con los hechos, es en ese mapa en donde nos vamos a mover. Y si ese mapa está distorsionado, distorsionaremos las experiencias de la vida que vengan a nosotros. Es decir, depende de cómo hayamos trazado el mapa de la vida, depende del lugar que ocupa cada cosa en ese esquema que formaste, depende de las creencias que configuraron una ruta en tu vida,
así vas a transitar de una manera particular. Sufrimos, dicen los que saben, porque hay algo deseado que no tenemos, por ejemplo. Porque algo estamos perdiendo, dicen otros. Porque creemos que para algunas cosas ya es tarde, dirán los demás. O que lo que ocurre no debería estar ocurriendo, decimos la gran mayoría. Analicemos esto. ¿Por qué convertimos el dolor en sufrimiento? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? De acuerdo a lo que venimos diciendo, la actividad mental es la causa. La construcción de nuestros pensamientos. Algunas veces la mente está en reposo y todo está bien. Pero otras veces comienza a actuar, elaborando pensamientos. Comienza a hacer juicios, evaluaciones, a tener distintas y variadas ideas. La mente se mueve entonces para evaluar las cosas, juzgar personas, acontecimientos. Y el sufrimiento sería el resultado de esas evaluaciones, de esos juicios y de esas construcciones mentales que hagamos. Harold Kushner, un rabino, escritor del libro Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, nos brinda conocimientos útiles para manejar las clásicas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué ocurren actos de maldad? ¿Por qué ocurren tragedias fortuitas en el mundo? ¿Por qué frutos sin causa justificada? Y Kushner concluye que Dios no envía las cosas malas hacia nosotros. Dios no causa que las cosas malignas sucedan, ni Dios permite el hecho de que lo malo ocurra. Kushner simplemente ofrece una respuesta filosófica, teológica a estas preguntas con base en las escrituras hebreas. Así es la vida, es la conclusión a la que Kushner llega. O sea, la lluvia cae, el sol alumbra al bueno y al malo. Ambos se queman con el sol o se empapan con la lluvia cuando se encuentran desprotegidos. El dolor, por lo tanto, le viene al bueno y le viene al malo. La creencia de Kushner de que Dios no está tratando de casarnos es realmente gratificante. Su comprensión de que Dios está disponible más bien para ayudarnos a enfrentar la vida, eso es confortable. Horace Duke, en su libro ¿Dónde está Dios cuando las cosas malas suceden?, sugiere que Dios permite o utiliza el mal para un propósito divino, un propósito más alto, desconocido para nosotros. Y su conclusión es que casi todos los humanos experimentamos decepciones en la vida. Nuestra tarea entonces es la de decidir si enfrentamos las aceptaciones de los acontecimientos trágicos y malignos con Dios o sin Dios. Aprender a manejar el dolor, las heridas, las decepciones de la vida no evitará que las cosas salgan mal. Siempre habrá personas rudas, hechos fortuitos que nos lastimen. El mundo está lleno de problemas, de sufrimientos, y solo porque usted aprende a adaptarse a ellos no significa que van a desaparecer. Sin embargo, lo que sí puede cambiar definitivamente es el espacio que usted les dé en su cabeza y la inconformidad y la desesperanza que usted tenga frente a ellos. Reitero, este punto tiene que reiterarse enfáticamente. La vida no es perfecta, pero usted puede aprender a sufrir menos. Puede aprender a perdonar y sanar. Nosotros los hombres no estamos totalmente condicionados y determinados, dice Viktor Frankl. El hombre mismo es quien determina si ha de entregarse o no a las situaciones o hacer algo frente a ellas. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cada instante. Uno de los rasgos de la existencia humana es precisamente la capacidad de elevarse por encima de las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas y trascenderlas. Esto que estamos llamando realidad es algo altamente subjetivo, por supuesto. Depende de nosotros, depende de cada uno. Existen tantas maneras de experimentar lo que nos está pasando como personas hay. Lo mismo puede estar pasándole a gente distinta y su experiencia variará de acuerdo con el modo en que perciba el acontecimiento. Los psicólogos nos dicen que la percepción es selectiva. Filtramos
o sencillamente no vemos lo que no estamos preparados. Indiscutiblemente evitar ser subjetivos, y la consecuencia de que esto es así no solo conduce a la tolerancia y a la humildad, sino también a la cordura. Somos más cuerdos cuando nos damos cuenta de que tendremos nuestras propias percepciones y que debemos trabajar en ellas. La calidad de nuestra vida es la suma total entonces de las elecciones que hagamos en el pasado y que estamos haciendo ahora mismo. Recuerda siempre esto: tu experiencia no es lo que acontece, sino lo que sacas de lo que sucede. Repito, tu experiencia no es lo que acontece, sino lo que sacas de lo que sucede. La copa que tienes ante ti en la mesa puede estar medio vacía o medio llena. Ambas cosas son igualmente ciertas, y la interpretación que elijas depende de ti. Como los sentimientos surgen de las ideas, la elección de qué idea adoptarás al respecto dará como resultado lo que sientas, quizá agradecido, eufórico o irritado, despojado, victimizado. El dolor es inevitable, el sufrimiento no. Convertimos el dolor en sufrimiento. Dolor es el sentimiento que experimentamos frente al mal, o sea, la tristeza, el enojo, la conmoción, la frustración. Ese es el dolor. Pero sufrimos cuando ese dolor nos paraliza, cuando impide que avancemos o daña otras áreas de la vida que no tienen nada que ver con los problemas, debido a nuestras percepciones equivocadas frente al mismo. En su manera de enfrentar el dolor se encuentra el origen de su sufrimiento. No tiene ya que preguntarse más de dónde viene su sufrimiento. Viene de usted mismo. Muchos no saben o no pueden adaptarse al mal que les pasa, y lejos de alejarlo, lo convierten en un potencial destructivo. Nuestra reacción puede tener diversos rostros al principio, y poco a poco vamos evolucionando con el tiempo, pero siempre provocaremos que el dolor continúe, permanezca y progrese o no hacia el sufrimiento. Todos nos sale al encuentro el dolor, eso es definitivo. Pero mientras unos salen mejorados de la prueba y maduran, otros quedan deteriorados y medio aniquilados bajo su peso. Lo razonable, hermanos, no es agrandar el mal que nos cae encima. Vivimos agigantando los problemas, y lo haremos cada vez que perdamos la calma, cada vez que agravemos la carga. Y esto ocurre cuando no la aceptemos. Veamos algunas razones por las cuales convertimos el dolor en sufrimiento. Vamos a detenernos en 6 razones fundamentales. Número 1. Expectativas. Tu sufrimiento es proporcional a tus expectativas. Repito, tu sufrimiento es proporcional a tus expectativas. Job 2:10 dice: si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo que venga. Por expectativas entenderemos todo lo que esperamos de los otros, de la vida, de la sociedad, de nosotros y hasta de Dios mismo. También entenderemos las expectativas como los planes futuros que hacemos y que nos llevan a afanarnos en la cotidianeidad. ¿Cómo librarnos de las ilusiones que nos arrastran a tanta preocupación íntima y a tanta desventura fraterna? No podemos vivir en esa tensión de los sueños imposibles permanentemente. No es posible la paz interior ni el amor fraterno en esas circunstancias. Gran parte de nuestras energías son quemadas por las preocupaciones que están al servicio de los sueños irreales. Un dicho popular nos advierte que debemos vendarnos la cabeza solamente cuando nos la hemos roto, no antes. La palabra clave aquí es expectativas. Son las expectativas las que preparan el camino para que suframos una desilusión. No existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado todo su estilo de vida sobre cierto concepto de Dios, cierto concepto de la vida, de los demás, y luego esto se derrumba en un momento de tensión y dolor extraordinario.
Esta es la preocupación precisamente que tenemos los cristianos frente a la enseñanza actual de la salud y la prosperidad. Estas enseñanzas establecen un nivel de expectativas que finalmente herirán y debilitarán a los cristianos inestables. La persona que no espera nada nunca se sentirá decepcionada. La persona que realmente cree que todos los problemas serán quitados del camino se queda sin ninguna explicación lógica cuando Dios no hace lo que ella esperaba. Tarde o temprano, cualquier dolor la dejará confundida. Jesús, con la doble comparación de los pájaros y los lirios del campo, ha querido quitarnos más bien toda preocupación, asegurándonos que nuestro Padre Celestial provee por su parte todas nuestras necesidades. Deja solo a los paganos la preocupación del mañana. Por tanto, ¿qué podemos temer? Bástale a cada día su congoja, su dolor, su lucha. ¿Por qué teméis por adelantado?, decía Santa Teresita. Para sufrir, esperad al menos a que llegue eso. Momento a momento se puede soportar mucho, decía la santa. Mateo 6:34. No se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Versión popular. Para nuestro afán de hoy existe una providencia particular, suficiente, proporcionada. Y para nuestra preocupación de mañana también estará presente. De igual manera, otra providencia particular, suficiente y proporcionada, está ahí para nosotros. Ni los demás, ni los deseos, ni las esperanzas son los que nos generan problemas. El deseo de hallar amigos cariñosos, familiares y amor es importante para nuestra felicidad, sí. El problema nace cuando les exigimos comportarse como nosotros queremos que sean, por ejemplo. Sugiero ser consecuente con la realidad y que aceptemos el hecho de que la gente puede lastimarnos, va a fallar, no van a llenar necesariamente las expectativas que nosotros tenemos de ellos. Cada cual tiene su propio problema. Si se vive en un mundo de expectativas, vas a vivir en un mundo de desilusiones. Llenos de dolor por las desilusiones constantes, podemos caer en el pesimismo, intentando protegernos del dolor futuro. Y entonces el problema es que vamos a cerrarnos a actividades en las que podríamos regocijarnos y a la gente que también podría hacernos compañía. Del tamaño de tus expectativas será el tamaño de tu sufrimiento. Si esas expectativas acerca de otros, la vida o Dios no se cumplen, tu sufrimiento es proporcional a tus expectativas. 2. Resistencia. Tu sufrimiento es proporcional a tu resistencia. Repito, tu sufrimiento es proporcional a tu resistencia. Se ha dicho, y con sobrada razón, que la aceptación del dolor es la primera ley del crecimiento personal. La actitud más sana, inteligente y madura no es ignorar el dolor o tenerle miedo, sino aceptarlo, experimentarlo cuando llegue, vivirlo y paradójicamente agradecerlo en algunas ocasiones. La resistencia, por su parte, es una energía liberada en contra de algo o alguien. Se sufre mucho porque se resiste mucho, comenzando por detalles exteriores como medidas anatómicas, color, peso. No me gusta esta nariz, estos ojos, este pelo. Si me avergüenza algo de mi persona, soy mi propio enemigo y estoy entonces en guerra conmigo mismo. ¿Puede alterar algo de eso? Hágalo. Y si no puede cambiar nada, ¿qué consigue con lamentarse? Deslíguese y déjelo. Los imposibles, dejarlos, sugiere Ignacio Larrañaga. En el caso del dolor ocurre exactamente igual. Rechazar el dolor agrava la situación y quien rechaza, sufre. La aceptación supone la paciencia y paz mientras se hace lo posible por poner remedio al mal. Acepte entonces con paz el hecho de no ser aceptado por todos. Acepte con paz el hecho de querer ser humilde y no poder. Acepte con paz el hecho de no ser puro como quisiera. Acepte con paz el hecho de que con grandes esfuerzos va a conseguir pequeños resultados.
y el hecho de que la marcha de la perfección sea lenta y pesada. Acepte con paz la condición pecadora, el hecho de hacer lo que no quisiera y no poder hacer aquello. Acepte con paz las leyes inherentes a la condición humana, las contingencias, la precariedad, la mediocridad y las limitaciones humanas. En todo esto, ¿puede usted mejorar algo? Ponga toda su generosidad en hacerlo, pero cuando en cada momento se encuentre con las limitaciones absolutas, deje que las cosas sean tal como son. No se resista. Acepte con paz el hecho de que los ideales sean siempre más altos que las realidades. Acepte con paz saber que en cada empresa que acomete, al final va a encontrarse, casi siempre, con una pequeña frustración. Nada es completo, vuelve a decirnos Larrañaga. La flexibilidad de la que estamos hablando se define entonces como la capacidad de adaptarse al camino. Durante el curso de tu vida te verás tentado a aferrarte a lo que es, cuando en realidad lo que es tan solo es una frase temporal. La rigidez te quita la oportunidad de ver la libertad que ofrecen nuevas posibilidades. Para acoger auténticamente tu papel en la vida, necesitas cultivar la habilidad de pasar fácilmente de ser un sabelotodo a ser un sabelonada, lo cual te hace pasar del papel de maestro al de alumno una y otra vez. En otras palabras, aprenderás la lección de la flexibilidad cuando puedas fluir con lo que viene, en lugar de aferrarte al estado actual de las cosas. Fluye, fluye. Déjate llevar. Los acontecimientos están puestos ahí para enseñarte algo. Muchas veces incluso se repiten una y otra vez hasta que hayas aprendido lo que tenías que aprender. Si te resistes a lo que está ocurriendo, no vas a aprender. Los paradigmas cambian con el tiempo y lo mismo tienes que hacer tú. Tu empresa se puede reestructurar y tú tendrás que sobrevivir. Tu cónyuge puede optar por acabar el matrimonio y tú tendrás que manejar el asunto. La tecnología seguirá avanzando y cambiando y tú debes aprender y adaptarte para no convertirte en un dinosaurio. La flexibilidad te permite estar listo para cualquier curva que aparezca en la ruta de tu vida, en lugar de que ésta te quite la visibilidad. Dejar ir las cosas equivale entonces a no aferrarse. En todas las situaciones tienes dos opciones: asumir la responsabilidad y tratar de hacer algo en concreto, o dejar ir las cosas. Ninguna de esas dos opciones es mejor o peor. Cada situación es diferente y solo tú sabes qué es lo apropiado en cada caso. Hay ocasiones en que necesitas asumir la responsabilidad del progreso de una relación y ocasiones en que simplemente necesitas dejar ir las cosas y hacerte a un lado. De la misma manera como hay ocasiones en las que necesitas pelear con tu jefe por algo en lo que crees y ocasiones en que tienes que dejar ir la situación y guardar tus energías para batallas más importantes. Aprenderás la lección de dejar ir las cosas cuando comiences a elegir esta opción como un acto de conciencia, no como una manera pasiva de evadir responsabilidades. Estamos frente a una opción: aceptar y entrar en nuestro dolor para salir mejor de lo que estábamos antes, o estancarnos en el enojo y sufrir. Es tu elección. Dicho de otra manera, o gastamos energía en pelearnos con la vida, en pensar esto no debería haber pasado, o bien nos decimos esto es lo que es, y con todo el dolor que pueda causar, allanar el camino para encontrar algo mejor para nosotros. Si tapamos o peleamos con lo que fue, lo transformaremos en un fantasma que nos acechará para siempre. El camino para sanarnos pasa indiscutiblemente por aceptar lo sucedido sin resistirnos, sin pelear, abriendo nuestro corazón simplemente. Estas pueden ser palabras nada fáciles de escuchar cuando estamos siendo agredidos, cuando estamos siendo intervenidos quirúrgicamente, cuando ha muerto alguien que amábamos mucho,
cuando nos están haciendo alguna injusticia. Preferimos evitar el dolor de la situación, envolviéndonos en una pelea en la que muchas veces nos descubrimos intentando torcerlo. Sin darnos cuenta, vamos minando energías. ¿Aceptación o desesperación? Esa es la pregunta. La aceptación nace de la confianza en que Dios ha permitido el mal. Y si lo ha permitido, sabrá sacar de él un bien de orden superior. La desesperación, más bien, es la consecuencia de pensar que somos víctimas infortunadas de un destino cruel, de una burla de pésimo gusto. Si realmente no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que te vas a enfrentar. Con la misma persistencia con que no aceptes lo que ocurre, es la fuerza de tu sufrimiento. Tu sufrimiento es proporcional a tu resistencia. 3. Búsqueda de justicia y de razón. Tu sufrimiento es proporcional a tu énfasis en la justicia y la razón. Cuando hacemos esto, no nos damos cuenta de algo fundamental. Tener razón es ineficaz en el terreno del dolor. La razón no sirve para curar nuestras heridas, ni para reparar la pérdida que hemos sufrido, ni para llevar a cabo las acciones necesarias. Al comprender esto, dejamos de estar tomados por la idea de lo justo o lo injusto. El otro comienza a retirarse de la escena y entramos nosotros, y como verdaderos protagonistas se nos abren nuevas perspectivas para enfrentar lo que nos tocó vivir. Una vez más se trata de decir, ¿qué hago yo con esto que me tocó vivir? Más allá de lo justo o lo injusto que sea, o la razón que yo tenga o no. El punto es que ocurrió y yo debo seguir. Este es el camino para salir del estancamiento al que nos sometemos en el sufrimiento. Si quedamos atrapados en la idea, el culpable es el otro, yo tengo la razón, la única conclusión a la que llegaremos es esta: yo tengo la razón, pero igual perdí. Yo tengo la razón, pero igual me duele. Igualmente ocurre cuando insistimos en que lo que ocurre no lo merecemos, no es justo, no concuerda con lo que somos o hemos hecho. La psicología repite hoy hasta la saciedad que será siempre inmaduro quien se encasilla en su yo. Aceptar la situación tal cual se presenta no significa pensar que sea justa, tampoco injusta. La propuesta que hacemos es no pensar la vida en términos de justicia o injusticia. Lo que ocurrió, no cabe duda, ocurrió. No tiene ningún sentido quedarse evaluando si está bien o está mal que haya ocurrido. Por eso nuestro cambio más fecundo consiste en dejar de pensar si lo que pasó es justo o injusto, está bien o está mal. Poco importa ya. Para pasar más bien a pensar en qué haremos para estar mejor. Cuando aceptamos lo sucedido, nos liberamos de la pelea interna, entramos en el fluir de lo que es y vamos acompañando el acontecer de las cosas. Lo importante es estar abiertos a confiar en que el río de la vida nos va a llevar a donde tenemos que llegar. Recuerda, con la misma fuerza con que busques la justicia frente a tu dolor, con esa misma fuerza sufrirás. Tu sufrimiento es proporcional a tu búsqueda de justicia y de razón. 4. Negación. Tu sufrimiento es proporcional a tu negación. No te hagas el fuerte. No te guardes todo para adentro. Con el tiempo, el dolor irá disminuyendo. Si hay algo que opera siempre aliviando el trayecto, es justamente encontrar la forma y darse el permiso de sentir y expresar dolor. Tristeza, rabia, miedo, cualquier sentimiento que tengamos por lo que sucedió. Recorrer el camino de punta a punta es una condición para cerrar y sanar las heridas. Tienes que permitirte el llanto. Te mereces el derecho de llorar cuando sientas. Posiblemente viviste un golpe brutal, la vida te sorprendió, los demás no supieron entender, el otro partió dejándote solo.
nada más adecuado que volver a nuestra vieja capacidad de llorar, de berrear nuestro dolor, de moquear nuestra impotencia. No escondas tu dolor, comparte lo que te está pasando con tu familia. Llorar es tan exclusivamente humano como reír. Cristo mismo, la noche antes de su pasión, expresó libremente sus emociones. Dijo a sus compañeros: siento una tristeza de muerte. En otras palabras, me muero de tristeza. Si Él, el Dios encarnado, pudo hacerlo, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros? Aunque sea la cosa más difícil que has hecho en toda tu vida, ahora tienes que aceptar esta dura realidad. El camino solo sigue hacia adelante. Mientras creas en algún pequeño lugarcito que el otro volverá, que la situación va a volver a ser la que era, que el muerto va a regresar, nunca terminarás el recorrido. La negación suele confundirse con olvido, ese olvido que nos imponemos cuando nos decimos a nosotros mismos: ya pasó, es necesario olvidar. No, con la misma fuerza que quieras negar lo ocurrido, sufrirás. Tu sufrimiento es proporcional a tu negación. 5. Parcialización o descontextualización. Tu sufrimiento es proporcional a tu parcialización. Job 17:7 dice: mis ojos se me cierran de dolor y mis pensamientos son todos como sombra. Un cuento tradicional africano nos da una importante lección. Una mujer cuyo hijo había muerto fue ante el anciano de la tribu para quejarse con amargura. Él la escuchó con paciencia y después le dijo: realiza un viaje, visita todos los pueblos vecinos. Cuando encuentres una familia que jamás haya conocido el dolor, regresa a mí y organizaremos un juicio para acusar a Dios. De más está decir que el juicio jamás tuvo lugar. La mujer no pudo encontrar a ninguna familia que no hubiera sido tocada de alguna forma por el dolor. Eso no le devolvió a su hijo, pero le quitó el sufrimiento de sentirse víctima de un Dios castigador. La forma en que nos sentimos en nuestra vida es el resultado de cómo interpretamos lo que ocurre. No hay una realidad en sí misma, solo maneras de mirarlas. Este concepto es muy complicado de entender después de una separación, cuando estamos fijados en el resentimiento con nuestra expareja, aferrados a una interpretación única de lo que ocurre y empeñados en demostrar que somos poseedores de la verdad. La idea de que existen varias miradas válidas sobre un mismo hecho genera mucha resistencia, pues de ser así nos veríamos obligados a aceptar que nuestro concepto de verdad es relativo. Sentimos que es amenazador para nosotros mismos pensar que el edificio de nuestras razones puede derrumbarse. Sin embargo, dentro de esta aparente amenaza se esconde la clave para encontrar el alivio que necesitamos. Repetimos, gran parte de nuestro sufrimiento está creado por la manera en que interpretamos las cosas que nos pasan. Cuando tomamos conciencia de que no hay una sola interpretación, sino que hay múltiples miradas y ninguna representa la verdad absoluta, descubrimos entonces que podemos elegir nuestra forma de mirar, ver la mirada que nos destruye y encontrar la que nos enriquece. Y algo más todavía, podemos entender cómo otros están teniendo reacciones diferentes a lo que está ocurriendo, como si no les doliera o como si no supieran que nos duele a nosotros. Simplemente están actuando conforme a su mirada de un mismo hecho. Jugar a ser víctima es el segundo pasatiempo más popular en el mundo actualmente. El objetivo del juego es evitar asumir la responsabilidad a toda costa. Así es como se juega. No importa lo claros y evidentes que hayan sido los sucesos de una experiencia dolorosa, cada uno de los involucrados tiene su propia historia. Sin embargo, el víctima se aferra a la suya. Bien sea que nosotros hayamos sufrido la ofensa o quien la cometió, cada persona se fija en aspectos de una misma situación. Los espectadores, los amigos, familiares, tienen su propia versión de los hechos.
Naturalmente, cada uno de nosotros tiene su propio punto de vista y dependiendo de ese punto de vista, así será el papel que represente. No hay una misma historia que refiera lo sucedido desde todos los puntos de vista. No hay una historia verdadera, solamente nuestra historia refleja nuestro punto de vista y adicionalmente transmite entonces un tema. Y para seleccionar nuestro tema hay que escoger entre ser víctima o héroe, o describir a los demás como héroes o como villanos. A veces el punto central de nuestra historia se refleja en lo bien que actuamos, o tratamos de ensalzar nuestros logros, o detallamos lo terrible que fue lo que nos pasó. Por cada suceso creamos una historia, y dependiendo de cómo nos la contemos, a quién y con qué frecuencia, afectará dramáticamente nuestra vida. Frecuentemente cuando contamos una historia nos concentramos solamente en la parte negativa, en que una situación dolorosa nos ha afectado. Aquí estamos parcializando. Tu sufrimiento es proporcional a tu parcialización. El peligro es quedarnos atrapados contándonos una historia en la cual tomamos personalmente una ofensa y luego culpamos a otra persona por algo. Construimos una imagen de indefensión en la crueldad del otro y al hacerlo estamos creando una historia de rencores. Las investigaciones demuestran que las historias de dolor cambian de acuerdo al agraviador o al agraviado. En un estudio, los psicólogos pidieron a sus voluntarios responder a un punto que describía una situación común y corriente, en el cual una persona lastimaba a otra, como en un accidente de automóvil. Aunque evidentemente había una persona afectada, a los participantes únicamente se les suministraron detalles parciales. Luego pidieron a los voluntarios crear una historia y completar los datos desde el punto de vista de cada quien. Podían asumir el papel del ofendido o del ofensor. Para hacer más interesante el experimento, se les dio amplia libertad de respuesta a los voluntarios. Podían describir lo ocurrido antes del accidente, lo que pensaban los involucrados, o también otras cosas como condiciones climáticas, tráfico, etc. La respuesta podía ser tan extensa como ellos quisieran, y la razón para tal flexibilidad era darle a cada persona libertad para responder como quería. Los resultados del estudio mostraron claramente una cosa. Si uno es el ofensor en una situación difícil, ve las cosas muy distinto al ofendido. Los voluntarios que respondieron desde el punto de vista del ofendido minimizaron, por supuesto, su responsabilidad por lo ocurrido y le echaron la culpa al ofensor. Para ellos, la persona que los lastimó buscaba hacerlo, pero ellos no tenían por qué ser culpables de lo sucedido. Los voluntarios que respondieron desde el punto de vista de los ofensores lo hicieron diferente. Estas personas le dieron mayor responsabilidad de lo sucedido al ofendido, a la vez que minimizaban el daño producido por su acción. En sus historias, el daño fue accidental, y los afectados generalmente hicieron algo que los puso en riesgo. Curiosamente, ninguno de los dos grupos suministró una narración objetiva de lo acontecido. Ambos dieron una versión que reflejaba su punto de vista de manera clara, pero no hubo una realidad objetiva unánime, no hubo un contexto. Nunca podemos descontextualizar una situación. Cada cosa ocurre en un contexto, en un tiempo, situación, realidad y personas específicas, con sus propias especificidades. Nada ocurre en el aire, sin contexto alguno. Entender el todo, el contexto de los otros, el mío, el de todos, es una práctica saludable en el enfrentamiento adecuado de las cosas malas que nos ocurren. No parcialicemos, no descontextualicemos. Tu verdad no es la única verdad. Los hechos no están ocurriendo fuera de una situación concreta. Dependiendo si es el ofensor o el ofendido, algunas de nuestras historias, por la parcialización y descontextualización, se vuelven historias de rencores. Al escudriñar en la memoria sabemos que algo de lo que guardamos son historias de rencores. En ellas descubrimos las cosas dolorosas por las que hemos pasado, pero no hemos sanado. Las reconocemos porque al contarlas nos ponemos de mal humor o sentimos de nuevo dolor.
Las historias de rencor son las que se encuentran explicándole a un amigo por qué la vida no ha sido como queremos. Son las que contamos para justificar nuestra infelicidad o desagrado. Escuchemos algunas preguntas que nos ayudarán a decidir si las historias que nos hemos estado contando a nosotros y a los demás son historias de rencor. ¿Le has contado tu historia más de 2 veces a la misma persona? ¿Recuerdas mentalmente los sucesos más de 2 veces al día? ¿Le hablas a la persona que te agravió a pesar de no tenerla presente? ¿Te has propuesto contar la historia de tu molestia sin alentarte, pero de repente se agita inesperadamente tu corazón? ¿La persona que te lastimó es el personaje central de tu historia? Al contar la historia, ¿te acuerdas de otras cosas dolorosas que te han sucedido? ¿Te concentras en tu historia solamente en tu dolor y en lo que perdiste? ¿Hay un villano en la historia? ¿Una bruja, un malvado? ¿Tu historia sigue igual con el paso del tiempo? ¿Has revisado los detalles de tu historia para constar que sean precisos? Si respondiste afirmativamente a 5 de estas 10 preguntas, hay buenas probabilidades de que tu historia sea de rencor. Pero no pierdas la esperanza. Se puede cambiar una historia tan fácil como se creó. Con la misma fuerza con que te aferres a tu punto de vista, sufrirás. Tu sufrimiento es proporcional a tu parcialización. 6. Apego. Tu sufrimiento es proporcional a tu apego. El sufrimiento tiene una sola raíz y es el anhelo. La solución es dejar de desear, dejar de pretender todo lo que quieres y el sufrimiento va a desaparecer. A eso se le llama desapego. El desapego implica abandonar la necesidad o el deseo de un resultado en particular. Para casi todo el mundo esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Luchamos para que las circunstancias se plieguen a nuestros deseos. Sin embargo, la vida tiene su propia agenda. Y estamos destinados a sufrir a menos que nos desapeguemos del deseo de que las cosas nos salgan exactamente como queremos. Aprendemos el desapego cuando somos capaces de dejar ir nuestra creencia de que allá es mejor que aquí. La adhesión es un vínculo emocional y casi siempre inconsciente. Nos adherimos a muchas cosas. Siempre que hay temor, tristeza, envidia, nerviosismo, agitación, angustia, resentimiento, es porque hay, sin darnos cuenta, alguna adhesión a personas o sucesos del pasado, presente o futuro. Por el contrario, San Pablo más bien dijo: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Filipenses 4. A veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas, a las vivencias. Nos aferramos a los vínculos, a los espacios físicos, a los lugares conocidos, con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar. Y aunque intuitivamente nos damos cuenta de que aferrarnos a esto significa la muerte, seguimos anclados a lo que ya no sirve, a lo que ya no está, temblando del temor a soltarlo. Sin embargo, si tengo miedo de las cosas que vienen y me agarro de las cosas que hay, si me quedo centrado en las cosas que tengo porque no me animo a vivir lo que sigue, si creo que no voy a soportar el dolor que significa que esto se vaya, si voy a aferrarme a todo lo anterior, voy a sufrir. Entonces no podré conocer ni disfrutar ni vivir, por supuesto, lo que sigue. Madurar es aprender a soltar, y aprender a soltar es madurar. Es alentador saber que Dios no me ha seleccionado para experimentar dolor o sufrimiento. Después de estudiar estas 6 actitudes, nos damos cuenta cómo nosotros lo construimos. Pero si voy a confiar en Dios y a pedirle ayuda cuando esto llegue, quiero saber dónde está Dios y lo que está haciendo durante mi aflicción. Es una pregunta válida.
¿Está Dios conmigo en esto? Cuando estoy en problemas quiero saber dónde se halla Dios en el conflicto y dónde está Dios cuando esto ocurre. ¿Cómo opera entonces la gracia de Dios? La gracia de Dios no hace que todo esté bien. La gracia de Dios no significa que Dios cambie las cosas, sino que Dios está con nosotros. Ya sea que la finalidad de la gracia es mostrarnos que estamos bien. Está bien para nosotros vivir, aunque los demás digan que no lo merecemos. La gracia es la voz de Dios diciéndonos que está bien, que estamos bien, que tratemos de respirar, de sentir, de esperar, aunque todo lo demás en nuestro mundo alrededor sea caótico. Aun cuando hayamos fallado, pecado, o seamos juzgados por nosotros o por los demás y no merezcamos la gracia, está bien. Un misionero inglés cuyas hijas y esposa murieron en un barco camino a su país de misión, fue llevado de vuelta al lugar exacto donde ellas habían muerto. Lloró y volvió a llorar, y surgió en su corazón un canto que dice así: de paz inundada mi senda ya esté, o la cubra un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. La gracia de Dios presente y vivo en nuestros dolores y miedos, incitándonos a convertir la derrota en victoria, la desgracia en honor, miedo en fe, mal en bien, odio en amor y muerte en vida. La gracia es el poder de ver la vida como es, de admitir que a veces está equivocada, muy equivocada, y todavía saber en el fondo de nuestro ser que todo está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto que hemos venido reflexionando? Hemos visto cómo el sufrimiento envuelve dos aspectos principales. ¿Qué ha causado mi dolor y cuál es mi respuesta? La mayoría de nosotros invierte su energía tratando de descubrir la causa de nuestro dolor antes de decidir cómo responder ante el dolor. San Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios de que llevamos un tesoro en vasos de barro, señalando la paradójica realidad de nuestras limitaciones humanas, entre ellas la imposibilidad de evitar el dolor, pero también la gracia y la fe presente en nosotros. ¿Qué hacemos frente al dolor? Es un tema que aborda esta carta cuestionándonos permanentemente. ¿Nos desanimaremos? ¿Nos daremos por vencidos? ¿Nos rendiremos? ¿Tiraremos la toalla? Son posibles facetas de nuestro barro, pero también hay recursos que nos sostienen. Sí, atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, no nos faltan apuros, pero tampoco esperanza. Podremos ser perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, caídos, pero no aniquilados o destruidos. Segunda de Corintios 4, 8, 9. Exploremos esta cita detenidamente. En ella encontramos un tesoro para los tiempos difíciles. Dice así: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Otras versiones dicen: aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Biblia para todos. La versión Dios habla hoy dice así: llenos de problemas, pero no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Esta carta fue escrita por Pablo, quien está hablando de vivir en fe. Pablo sabía del tema. Él mismo había sido apedreado, perseguido, flagelado y puesto preso, de forma que no leemos a alguien ajeno al dolor, sino más bien toda una autoridad moral para hablar de dificultades. Desarrollemos. Atribulados, mas no angustiados. Estar atribulado es estar afligido, sufrir presión de las circunstancias o oposición de otras personas. Esta palabra atribulados viene de tribulación, que se origina de la palabra trilladora del latín tribulum, que significa estrecho, comprimido, prensar. Estar atribulado es estar prensado por diversas causas: enfermedad, falta de posibilidades, trabajo extenuante, etc.
Mas la Biblia dice, pero no angustiados. La angustia es una emoción, es miedo. Miedo que se produce intensamente como resultado de un estímulo externo, algo que nos ha pasado. Generalmente, la tribulación produce miedo, pero en el Señor es diferente. Podemos estar atribulados, pero no angustiados, o sea, no sin salida. La idea aquí es que las circunstancias que nos rodean pueden llegar a oprimirnos, a apurarnos. Dicha presión ha llegado a ser parte de la vida, tal vez. No podemos evitar ocasiones cuando parece ser que todo se nos viene encima de repente y nos sentimos incapaces de saber cómo responder. Pero aquí Pablo nos asegura que aunque estemos atribulados, no hay necesidad de angustiarnos. En otras palabras, tenemos una salida, una que el mismo Dios proveerá. Creer que Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y que no quiere sino nuestro bien, que nos ayudará a salir airosos de cualquier trance difícil, es lo que únicamente nos conserva en paz y tranquilos. En apuros, mas no desesperados. Apuros se refiere a aprieto. Significa estar con dudas, con incertidumbre, confundidos, en carreras, en conflictos. Perplejos, dice otra versión. En otras palabras, apuros es estar acongojados, con preocupaciones sentimentales, legales, económicas. Se ha traducido esta frase también como confusos pero no confundidos. Se trata de situaciones en las que se está en apuros sin saber qué hacer y se tiene que depender de Dios para obtener la dirección necesaria para salir adelante. Los apuros son constantes y frecuentes, pero no estamos desesperados. Estar desesperados es estar sin esperanza, del griego exporeo, que significa estar totalmente carente de camino, sin tener a dónde ir. Romanos 15:13 más bien dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La desesperación significa que hemos perdido la esperanza, en tanto y en cuanto el futuro permanezca abierto y podamos abrigar la esperanza de obtener algún bien del mal que vemos o nos duele, no es necesario entonces que nos desesperemos. La desesperación viene de que nuestro enfoque se vuelve estrecho. Cuando vemos solamente nuestros propios recursos, los encontramos penosamente carentes y por lo tanto llegamos a la conclusión de que el futuro no tiene esperanzas. La esperanza implicará quitarnos nosotros del centro del escenario, ya que mientras estemos centrados en nuestros limitados recursos y nuestra colección de heridas y dolores, estaremos ciegos a la intervención de Dios. Podemos estar en apuros, pero no estamos desesperados. También dice la cita, perseguidos mas no desamparados. Padecer persecución, estar en fuga, es estar siendo perseguido para hacerle a uno daño, ofensas, juicios, calumnias, acusaciones. Todo eso entra dentro de este concepto. El perseguido que no tiene al Señor corre sin la esperanza de amparo, hasta que lo alcanza la desgracia y desfallece. Pero eso no es lo que ocurre con los hijos y las hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que a pesar de estar perseguidos, no estamos desamparados. Perseguidos, pero Dios no nos abandona. Perseguidos, pero no abandonados. Desamparados significaría sin amparo, solos, sueltos, desperdigados, sin pertenencia, sin protección, tirados en la vida. Este no es el caso de los cristianos. Nosotros sí estamos protegidos. No estamos tirados en la vida sin pertenecer a nadie, ni a quien recurrir, o sin nadie a quien le importe lo que nos pasa. Clama a mí, yo te responderé y estaré contigo en el día malo, dice el Señor. Pero dice estaré contigo. No dice que quitará el día malo. Lo importante es que no estaremos solos. Al igual que el apóstol Pablo, que pasó peligros intensos y fue abrumado por muchos problemas, Dios tenía un plan para él. Y a pesar de todo lo que sufría, Dios lo tenía en su mano y no permitió que lo silenciaran hasta que cumpliera su plan. Isaías 41:10 promete, no temas ni desmayes, yo estoy contigo.
yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Por último tenemos la última frase de la cita: derribados mas no destruidos. Derribados viene del griego katabayó, que significa abatido, arrojado al suelo. Es estar golpeado, haber sido lanzado, quebrantado. Derribados por malas decisiones, por traiciones, por enfermedades. Y se esperaría que sea destruido, que quede destrozado. Pero no es nuestro caso. Destruido significa vencido, totalmente acabado. Del griego oletros, que significa pérdida de todo lo que vale la pena. En la voz media del griego significa sin nada que hacer ya. No se trata ya de extinción, sino de ruina, estar arruinado, que refiere a sin reparo, sin posibilidad de ser reparados. Mas el que tiene a Dios sigue teniendo una razón, sigue valiendo la pena vivir, sigue creyendo, sigue adelante, pues no todo está perdido. Puede estar caído, pero no arruinado, no destruido. No se acabó todo. A veces más bien apenas empieza. Y surge aquí las palabras preciosas del profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervo y me hace caminar por las alturas. Un hijo de Dios puede caer en el desánimo, pero se levanta y vuelve a pelear. Por tanto, se requiere ser positivos, sobrevivir, tener coraje, firmeza, no dejarse vencer, manteniendo la fe de que por nada estéis afanosos o inquietos, sino que en todo lo que cause inquietud, mediante la oración y súplica, presenten a Dios vuestras peticiones acompañadas de acción de gracias, y la paz de Dios, nótese que es el resultado de lo anterior, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, contra todo pronóstico, os guardará, protegerá en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, parafraseado. Concluyamos entonces antes de orar. Para vivir se necesita mucha paciencia. Lo más profundo que podemos hacer para nuestros problemas prácticos es reconciliarnos con el lado oscuro de la existencia humana, con la seguridad del dolor. El estado anímico más realista que podemos presentar a nuestro problema o desilusión, pérdida o enfermedad, es el irónico reconocimiento de que estar en problemas es esencialmente humano. Paciencia. Paciencia para los sanos, para los enfermos, para los jóvenes, para los ancianos, para los pobres, para los ricos, que con frecuencia pagan un muy alto precio por su bienestar. Tú en particular necesitas dosis de paciencia. Necesitas tener paciencia con el tiempo. A veces hermoso, pero a veces inclemente. Necesitas tener paciencia con las cosas que casi nunca acontecen como queremos. Necesitas paciencia con los acontecimientos que con frecuencia te son contrarios y parecen estudiados adrede para destrozar tus planes, para anular tus esfuerzos y tu constancia. No te enfurezcas, porque de esta manera complicarás o echarás a perder las cosas y será un mal mayor que el primero. No te abandones tampoco, porque la historia no se conmueve, su rueda no se detiene, va a seguir avanzando y si te detienes te aplastará. Necesitas paciencia para todo, aún más, con todos. No te engañes, todas las personas que te rodean y que te rodearán pondrán a prueba antes o después tu capacidad para soportar. No existe hombre ni mujer sin defectos. Si piensas que encontrarás alguno, no conoces la humanidad. Todos tenemos nuestras miserias, nuestros caprichos, nuestros defectos, nuestras aristas, nuestras ideas fijas, nuestras rarezas. Y lo peor es que estamos hechos para vivir juntos, unos con otros, para necesitarnos. No somos seres aislados, sino que lidiamos los unos con los otros. Y el viaje de la vida lo hacemos juntos. No faltan las sacudidas y los choques. Estos son inevitables. Los hombres somos como las rosas.
Tenemos nuestros pétalos y nuestras espinas. Por eso no podemos aproximarnos sin que nos puncemos. La vida social no es muy fácil. Todos quieren la armonía, pero muy pocos contribuyen con el más mínimo acto de paciencia para lograrla. Todos queremos que se nos deje en paz, pero no todos dejamos en paz a los demás. La vida común aumenta las alegrías y la fuerza, pero hace que las penas sean comunes. Y muchas veces cargas o son llevadas o nos llevan. ¿Qué decir de la gran carga que somos nosotros mismos? Un peso que nos acompaña siempre, del que no podemos huir jamás, del que nunca podremos librarnos. Sí, somos pesados, como todos los demás, tal vez inmensamente más que todos los demás. La cita de 2 de Corintios que hemos estudiado nos confronta fundamentalmente con lo que no ha ocurrido. Atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. En tu vida puedes escoger si pones atención a lo malo que a veces tienes o a todo lo malo que no tienes. Puedes poner atención a lo que te sucede o a todo lo que no está sucediendo. No te pongas a pensar en que estás atribulado. Mira que Dios no te ha desamparado. Si te derribaron, no te han derrotado, porque las Escrituras dicen que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Proverbios 24:16. Los justos suelen ser derribados, pero vuelven a levantarse. Está bien, date por derribado, pero no por derrotado. Nadie te vence, es tu actitud la que te puede traer abajo. A pesar de todo tipo de prueba o crisis, debemos tener en cuenta lo que Jesús mismo nos dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si el trabajo que hacemos, los amigos con los que nos asociamos, las formas como tratamos el misterio de la vida, no nos ayudan a lidiar con el dolor y lo estamos convirtiendo en sufrimiento, es hora de que los revisemos. Es hora de que nos movamos. Nos hemos transformado en cautivos y nada más lejos que eso en el plan de bien que tiene Dios para nosotros. Vamos a orar. Allí donde estés escuchando esta reflexión, acompañado o solo, en tu carro, en tu oficina, en tu casa, tu dormitorio, relájate por unos minutos y permitamos que todo cuanto hemos hablado llegue a nuestro corazón. Dejemos que Dios, que hace sus obras completas, complete esta obra en nosotros. Y digámosle algo así: Padre, tú nos conoces. Sabes cuando nos levantamos y cuando nos sentamos, nos acostamos. Cuando lloramos, cuando nos enojamos, cuando sufrimos. Muchas cosas ocurren en mi vida, Señor. Muchas han ocurrido y tengo miedo inclusive que otras ocurran. Pero tú conoces bien quién soy. Tú sabes, Señor, qué es lo que duele. ¿Cuál es la situación por la que estoy pasando? ¿O cuál es aquella experiencia dolorosa de la que no he logrado salir todavía? Dios, no quiero convertir más este dolor en sufrimiento. No quiero, Señor, que mis expectativas destruyan, Señor, mi capacidad de asombro, mi capacidad de creer y de confiar. No quiero que mis expectativas y mis desilusiones se lleven mi esperanza. Tampoco quiero que mi resistencia y mi terquedad, Señor, mi negación a aceptar lo que está ocurriendo, me hagan enfrascarme más en mi propio dolor. No quiero, Señor, de ninguna manera que al evitar la manifestación libre de mis emociones, simplemente reprima sentimientos que me pueden hacer daño posteriormente.
Sáname, Señor, de mi tendencia también a parcializar y sacar de contexto todas las cosas, de mi tendencia a creer que solo lo que yo siento y lo que yo pienso y como yo lo vivo es la única verdad posible. Señor, sáname de la incapacidad que tengo de mirar la verdad en los otros, la incapacidad que tengo de mirar la versión de los otros. Me está haciendo. Sáname, Señor, también de mis apegos, de esta incapacidad de soltar, de esta incapacidad de abandonar aquello a lo que me aferro. Y dame más bien la convicción, Señor, de que aunque esté pasando cosas difíciles, aunque esté atribulado, aunque esté prensado, aunque esté preocupado, no estoy, Señor, derrotado. No estoy, Señor, absolutamente desahuciado en el dolor y en este sufrimiento que yo provoco. Tú estás conmigo, no estoy tirado en la vida. A ti te interesa lo que a mí me pasa. Por lo tanto, Dios, yo pongo en tus manos todas estas situaciones. Te entrego toda la incapacidad que tengo de lidiar con el dolor, o la forma mala que tengo de hacerlo, la forma inadecuada de soportar el dolor. Quiero renunciar a todo tipo de sufrimiento provocado por mí mismo, con mis pensamientos y mis esquemas, y pedirte que renueves mi mente, Señor, que cambies mi forma de pensar, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de actuar, mi manera de vivir. Tú que conoces mi historia, recibe mi corazón herido. Tú que conoces mi realidad, revélate, Señor, y dame paz. Ya sea que mi vida esté inundada de paz o la cubra un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque necesito ponerme en tus manos con la infinita confianza de que tú eres mi Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.